coordenadas cilíndricas. Entonces ahorita antes de hacer las integrales en cilíndricas solo voy a presentar, digamos, cómo se identifica un punto en coordenadas cilíndricas y luego cómo, cómo podemos pasar unos puntos de coordenadas cartesianas a cilíndricas y viceversa. Pues, ahí no nos vamos a meter a mucho porque no es necesario hacer tanto ahora en esféricas y va a ser necesario que miremos cómo es el cambio de coordenadas, porque ahí sí es un poquito más dramático. Lo que vamos a tener acá es que un punto P en el espacio generalmente lo denotamos como X, Y, Z, pero también un punto P en el espacio lo podemos denotar por medio de estas otras coordenadas, R, θ y Z. Con la coordenada Z ya estamos familiarizados porque tenemos que esta va a ser la distancia del origen a la coordenada Z. Por el R y θ lo hemos visto, pero digamos en el contexto de 2 dimensiones, no en el contexto de 3 dimensiones. Entonces generalmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener aquí un punto en el espacio, un punto P, y luego este punto lo vamos a proyectar sobre el plano XY, y al proyectarlo sobre el plano XY vamos a tener X, Y, 0, pero hemos visto que X, Y se puede representar también por medio de R y θ. Entonces la distancia del origen a la proyección de este punto sobre el plano XY nos va a dar R, mientras que el ángulo entre R y X, eso va a ser el ángulo θ. Ahora aquí se va a ver un poquito diferente que en 2 dimensiones, pero es solo por la forma como estamos, tenemos este plano que lo tenemos acostado en vez de parado. Entonces ya esta distancia que voy a tener acá va a ser Z. Entonces ya de esta forma tengo que este punto P se puede representar como este R, Z, Z. Y vamos a ver que después en algún momento podemos considerar el radio como la distancia del punto al origen. Si hacemos ese enfoque, ahí vamos a estar yéndonos más por coordenadas esféricas. Entonces aquí R y θ son nuestras coordenadas polares usuales. Y luego Z va a seguir siendo nuestra usual coordenada cartesiana. Entonces esta es la distancia del punto P al plano XY. Entonces lo bonito de esto es que, digamos, si queremos pasar de coordenadas, yo creo que, primero lo que voy a hacer es de cilíndricas a cartesianas. Las ecuaciones de cambio de coordenadas van a ser relativamente sencillas, porque entonces empiezo con R, θ y Z y ahora tengo que expresarlo como X, Y y Z. Entonces si conozco el radio y el ángulo, lo que voy a decir es que X es igual a R por coseno de θ y Y va a ser igual a R por seno de θ. Ahora aquí en este caso Z es igual a Z. Entonces otra forma de ver esto, en algún momento hasta pueden, digamos, graficar aquí la proyección de este punto sobre el plano XY. Y aquí pueden ver con mayor claridad, aquí está R y aquí está θ. Y por tal razón Y es igual a R por seno de θ y X es igual a R por coseno de θ. Entonces también podemos pasar de cartesianas a cilíndricas. Y la forma como vamos a operar este cambio es como lo trabajábamos en polares. Si quiero encontrar el radio lo encuentro, encontramos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, porque va a ser la hipotenusa.
El ángulo lo voy a encontrar utilizando, digamos, viendo que el tangente de θ es igual a x partido y. Entonces, si utilizo tangente inverso, voy a poder encontrar el ángulo. Lo único es que aquí vamos a tener que escoger un valor de tangente inverso que nos dé el ángulo en el cuadrante correcto. Entonces hay veces que como tangente inverso solo nos da respuestas entre menos 90 grados y 90 grados. En algún momento vamos a tener que ajustar ese ángulo para que esté en el cuadrante correcto. Y ahora, como pueden ver, z sigue siendo igual a z. Entonces aquí el único cambio es que estamos incorporando coordenadas polares en integrales triples. Entonces, digamos, ahorita podemos hacer unos ejercicios básicos de cómo pasar de un punto en un sistema de coordenadas a otro. Entonces, ahorita vamos a encontrar las coordenadas cilíndricas del siguiente punto, de los siguientes puntos. Entonces, aquí vamos a tener que traducir un poco estos valores. Entonces, como les decía, esto es prácticamente un ejercicio de coordenadas polares, porque aquí z se mantiene exactamente igual. Entonces la idea es que aquí tengo x, y este x, y lo tengo que escribir como r, θ. Entonces, digamos, aquí cómo encuentro el radio. Haga que esto, pero solo el x y la y, el z todavía no. El z se queda igual a z. Entonces, al elevar el cuadrado, este primer término nos da 4 por 3 más 4. Entonces todo esto nos da 16 y la raíz de 16 es igual a 4. Aquí se puede usar la convención de que trabajamos el radio positivo. Y eso está bien. En algún momento pueden trabajar con radios negativos, pero entonces todos los ángulos los tienen que desplazar por 180 grados. Les tienen que sumar pi. Y eso es correcto, pero es más fácil ver, digamos, el punto en coordenadas polares suma 1, pi cuartos que menos 1,5 pi cuartos. Representan el mismo punto, pero esa coordenada menos 1,5 pi cuartos es un poquito más difícil de ver. Entonces luego lo que hacemos, encontramos el ángulo y aquí nos percatamos que como tanto x y y son positivos, este ángulo nos tiene que quedar en el primer cuadrante. Entonces aquí divido y dentro de x. Y aquí inicialmente nos va a dar un valor un poco extraño, pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que recordarnos que entre los ángulos especiales hay los de tangente, digamos, son 0, 1 partido a la raíz de 3, 1, la raíz cuadrada de 3 y luego el más infinito para el tangente de pi medios. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ángulo que tiene este valor de tangente? Es que es al revés, porque ahora tengo que pensar en el ángulo. Entonces, digamos, coseno de pi sextos es igual a 1/2. Coseno de pi sextos es igual a la raíz cuadrada de 3 partido 2. Si divido esas dos cantidades, me queda exactamente esto. Entonces, aquí en este caso, el ángulo es el de 30 grados. Otra forma de recordar es que, digamos, tangente va aumentando sus valores. Entonces, este es un valor menor que 1, entonces si no es pi cuartos tiene que ser pi sextos. Entonces digamos aquí tengo pi sextos. Y luego, como van a ver, ya tengo ya las coordenadas cilíndricas porque el z se mantiene exactamente igual sin ningún cambio. Entonces es prácticamente solo encontrar las coordenadas polares de estas primeras dos coordenadas y agregar una z. Entonces esto es igual a el punto P. Tiene radio de 4, ángulo de pi sextos y luego subo 8 unidades hacia arriba. Subo 8 unidades. Entonces encontremos este otro, la única dificultad, bueno, tiene dos dificultades. Ahora el ángulo no queda exacto y también tenemos que ver en dónde está, en qué cuadrante está este punto.
Entonces en este caso, si solo mido la X y la Y, esta coordenada está en el segundo cuadrante. Entonces el ángulo me tiene que dar entre pi medios y pi. Y aquí, digamos, si hacen bien un triángulo, no hay necesidad de utilizar tangente inverso. Pueden encontrar que este ángulo es 90 más 45 grados. Pueden hacer tranquilamente eso, pero en todo caso, si hacemos todos estos pasos, aquí el radio nos quedaría la raíz cuadrada de 2, no nos queda exacto, pero igual no importa. Pero ahora con el ángulo sí tenemos que tener cuidado. Tenemos que encontrar a tangente inverso. Tenemos que encontrar el valor de tangente inverso de menos 1. Usualmente nos da menos pi cuartos, pero menos pi cuartos estaría en el cuarto cuadrante. Entonces el cuarto cuadrante no nos sirve a nosotros. Entonces como sé que tangente inverso de pi, porque el punto está en el segundo. Y aquí si pongo menos pi cuartos, es 3 pi cuartos, sí. Entonces aquí hago o pi menos pi cuartos o pi medios más pi cuartos. Entonces este ángulo es igual a 3 pi cuartos. Y esos problemas son bien sensibles, porque si por ejemplo aquí tengo menos 1 y menos 1, me queda que el tangente inverso de 1 es pi cuartos, pero como estoy en el tercer cuadrante no puedo poner pi cuartos, sino tendría que poner 5 pi cuartos. O en todo caso poner el radio negativo o hacer otro tipo de manipulación. Entonces en este caso las coordenadas cilíndricas del punto Q, ¿cuáles serían? Ya encontré el radio, ya encontré el ángulo y la Z me queda exactamente lo mismo. Ajá, coma 3. Entonces esto sería todo. Y después de esto lo que vamos a hacer es que la idea de integrales triples no es tanto intercambiar el orden de integración, sino tratar de ver si estos sólidos tienen más figura como de un cilindro, de una esfera o de algunas figuras asociadas con estas coordenadas. ¿Cómo sabemos? Ahorita vamos a ver, porque hay tres figuras básicas en coordenadas cilíndricas qué sucede, digamos, si el radio es constante, qué sucede si el ángulo es constante y qué sucede si z es constante, y también tenemos otras, digamos, un círculo, un cono. No, esto solo es un punto. Aquí no tenemos nada. Aquí si quisiera tener el cono, necesitaría que este radio vaya aumentando como de manera lineal, entonces tal vez necesitaría que z es igual a r para tratar de tener un cono. Entonces ahí voy a trabajar con la superficie cilíndrica que le da el nombre al sistema de coordenadas. ¿Qué sucede, digamos, si ahora quiero graficar la superficie? R es igual a una constante. Entonces, ¿cómo grafico esta superficie? Lo que hago es, sí, me va a quedar prácticamente un cilindro. Empiezo, digamos, en z es igual a 0. Y en z es igual a 0, digamos, lo que tengo que hacer es que tengo que graficar una circunferencia. A medida que vaya subiendo en z, sigo graficando la misma circunferencia. Entonces, si junto todas estas circunferencias a lo largo del eje z, la gráfica resultante va a ser este cilindro. Entonces, cuando el radio es constante, la gráfica aquí va a ser un cilindro. En polares, la gráfica correspondía a una circunferencia, pero como aquí estamos trabajando en 3 dimensiones, tengo que considerar todos estos círculos. Entonces aquí me queda esta lata. Entonces aquí tengo que esta gráfica corresponde a un cilindro. Y van a ver que la ventaja de escribir r es igual a una constante es preferible a utilizar coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque en este caso, en cartesianas tendría que x al cuadrado más y al cuadrado
Tendría que tener aquí también una raíz cuadrada, pero si digo que esto es igual a c al cuadrado, aquí ya tengo toda la ecuación del cilindro. Entonces, claramente, digamos, en cilíndricas es más fácil escribir esta coordenada r esta función, esta ecuación r es igual a una constante que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a c al cuadrado. Entonces, digamos, ahora qué sucede si el ángulo es constante. Voy a decir que esto es igual a un número alfa. Entonces, en este caso lo que hacemos es, volvemos a graficar nuestro sistema de coordenadas, pero ahora lo que digo, bueno, entre el ángulo, entre el eje X y este punto tiene que ser, digamos, un ángulo alfa. Pero luego, digamos, como esto es independiente de z, también cuando esté aquí arriba, tengo que mantener como que este mismo ángulo alfa también. Entonces, cuando vaya manteniendo este ángulo alfa, lo que voy a ir teniendo son estas rectas paralelas a esta de abajo. Y luego cuando junte todo esto, el último día de clases, sí, viernes 10. No, ya dentro de 2 semanas todavía. Sí, es que lo quise hacer ya hasta el final porque el día martes ya vamos a presentar el último tema de la clase, entonces ya nos quedamos el resto de clases que nos quedan repasando problemas. Entonces, digamos, si termino de juntar todo esto, aquí lo que van a ver, cuando el ángulo lo mantengo constante, la ecuación que tengo es la ecuación de medio plano. Entonces voy a tener algo que se va a ver como así. Y el ángulo que voy a tener respecto al eje X va a ser este ángulo θ. Entonces posiblemente esta es la mejor forma de graficar esto sin poner todas las coordenadas. Porque ¿qué sucede si grafico todo el plano? Cuando grafique todo el plano voy a estar como que en el tercer octante. Entonces en el tercer octante el ángulo ya no va a ser θ, sino va a ser θ más pi. Entonces esto sucedía cuando digamos en polares queríamos graficar θ es igual a pi cuartos, solo graficábamos media línea, no graficábamos toda la línea. Pero sí, buena pregunta, sí, buena observación, porque si en algún momento hay personas que esto lo grafican como un plano y dicen, sí, es que estoy trabajando con radios negativos o haciendo un poco de manipulaciones a las definiciones. Y el último que tenemos es qué sucede si z es constante. Aquí la gráfica que vamos a tener cuando z es constante va a ser nuestro usual, van a ser nuestros usuales planos horizontales. Entonces en este caso, digamos, mido aquí de unidades y trazo paralelas respecto a los ejes X y Y. Y la gráfica resultante que va a tener acá, bueno, aquí no está tan paralelo, ahí estamos. Va a ser este plano. Pero este es un plano horizontal. Pero varias de estas gráficas, estas no son solo las únicas figuras superficies cilíndricas básicas, también hay otras muy comunes que ahí sí ya nuestras ecuaciones no nos van a quedar constantes, pero igual... Pero esas son las que vienen, pues. Sí, van a ser las más comunes, entonces una de ellas es el cono, entonces digamos, cuando habíamos trabajado en superficies cuádricas, habíamos visto que esta era la ecuación de un cono. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos las curvas de nivel, empezábamos con un radio de 0 en el origen y luego a medida que nos íbamos alejando, íbamos obteniendo circunferencias más grandes. Entonces, si juntaba todo esto, lo que nos daba era un cono. Entonces, digamos, esta ecuación en cartesianas no está tan difícil, pero lo bonito es que yo creo que esto es incluso z al cuadrado. Sí, es z al cuadrado, porque si no lo que tengo es un paraboloide. Sí, el paraboloide y el cono tienen prácticamente las mismas curvas de nivel y la única forma de diferenciarlas es que las del paraboloide están más cerca entre sí que las del cono. Entonces esta era en cartesianas la ecuación del cono.
Pero lo bonito de tener ahora coordenadas cilíndricas es que todo esto es igual a r al cuadrado. Y si trabajamos con el supuesto de que vamos a estar trabajando solo con el radio positivo, z es igual a r, nos corresponde a la ecuación de un cono. Entonces en este caso ahora voy a tener este tipo de gráfica. Entonces aquí tengo la primera parte del cono y luego tengo la segunda parte del cono. Ahí estamos. Entonces este es otro problema, que si lo trabajamos en cilíndricas va a ser mucho más fácil de trabajarlo que en cartesianas, porque en cartesianas si lo quisiera trabajar primero tengo que despejar para una de las variables, pero si despejo para una de las variables solo me quedo con medio cono. Entonces tomo la raíz cuadrada y si escribo la ecuación del cono de esta manera solo tengo medio cono. Entonces si quiero considerar aquí la totalidad del cono en cartesianas, tengo que decir que z está entre esta menos raíz cuadrada y esta más raíz cuadrada de x al cuadrado y al cuadrado. Otra superficie que se simplifica un poco, pero no es tan dramática porque no es el sistema de coordenadas apropiado, es, digamos, la esfera. Entonces, en este caso, la esfera, digamos, es la ecuación cartesiana. En cilíndricas no se simplifica tanto, pero por lo menos nos quitamos un término cuadrático y podemos tener que, digamos, pero aquí vamos a decir que esto es igual a k. Sí, vamos a decir que es k al cuadrado para decir es otro radio cualquiera. Entonces, digamos, en cilíndricas la ecuación de una esfera se miraría de esta forma, como que solo se mira una circunferencia, pero en realidad tomen nota que esto es esto está en dos dimensiones porque r está cubriendo todo el radio y aparte también está ahí la variable θ. Entonces aquí en cierta forma tenemos una simplificación porque nuestra ecuación de la esfera en cilíndrica solo depende de dos variables, mientras que en cartesianas depende de tres. Obviamente no es la mejor simplificación. La mejor simplificación va a ser con coordenadas esféricas. Con coordenadas esféricas toda esta ecuación se va a volver a un radio es igual a k. Solo que en algún momento para distinguirlo entre el radio polar y el radio de una esfera, para el radio de la esfera generalmente vamos a estar trabajando con una nueva variable. Entonces aquí como pueden ver la finalidad principal, yo creo que esto es y y esto es x. Me estoy trabajando ahí con la regla de la mano izquierda. Sí, la regla de la mano, sí, aquí estaba trabajando con la de la izquierda, pero tengo que trabajar con la de la derecha. Entonces, como pueden ver, aquí la finalidad de las coordenadas cilíndricas es, si tenemos figuras como estas cuatro, aplicamos coordenadas cilíndricas para facilitar la evaluación de la integral triple. Entonces, ahorita lo que vamos a tratar de ver es cómo evaluar integrales triples en coordenadas cilíndricas. Yo creo que por aquí tenía unos dibujitos. Vamos a ver si por aquí están los dibujos. Y si no, posiblemente se quedaron en la oficina. Pero igual, digamos, ustedes los tienen, porque algo que sí cuesta un poquito acá es cómo graficar estos dibujos. Bueno, yo creo que no sé dónde están. Pero la idea, digamos, es la siguiente. Quiero evaluar esta integral triple. Y lo que vamos a tener es que, digamos, este sólido E va a estar entre, digamos, dos funciones, dos superficies. Z va a estar entre dos superficies, U1 y U2. Y luego vamos a tener que X y Y van a estar en esta región. Pero lo que pasa es que esta región esta región D es un rectángulo polar. Es un rectángulo o región polar.
Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Posiblemente si graficamos D, vamos a tener un anillo, o posiblemente podemos tener una flor, un cardioide o cualquier otro tipo de figura extraña en coordenadas polares. Entonces podemos tener figuras así. Solo voy a graficar el cardioide. No sé si vamos a trabajar algún problema que involucre el cardioide, pero igual pongamos todo esto. Entonces la idea es que si tenemos un problema de esta manera, donde D vamos a tener que el ángulo está entre un ángulo alfa y un ángulo beta, y luego nuestro radio va a estar entre una función R1 teta y R2 teta, vamos a ver cómo esta nueva descripción de este sólido nos va a permitir evaluar esta integral triple. Entonces, digamos, aquí literalmente lo que vamos a necesitar hacer para evaluar integrales triples es primero hacer el cambio de coordenadas. Entonces, en algún momento todas las x's que tengamos las voy a tener que reemplazar por r por coseno de teta, y y lo voy a tener que reemplazar por r seno de teta. Entonces hago estos reemplazos. Luego aquí hay un pequeño problema. ¿A qué va a ser igual dB? El dB vamos a tener un problema porque ya, digamos, si vamos a, como tenemos todavía la coordenada z, aquí tengo que esto va a ser igual a dA por dz. Entonces la idea de este problema es primero traducir esta integral triple a una integral doble. Y como aquí, digamos, z está entre estas dos superficies, la idea es integrar primero respecto a z. Y ya luego decir, bueno, aquí me queda una integral doble. Y luego, bueno, como z está entre u1 y u2, hago esta primera integral. Entonces, como habíamos visto en la clase del martes, aquí el orden de integración sí es más crítico, no es tan fácil cambiar el orden. Aquí generalmente voy integrando de la función de la variable que está entre más funciones de más variables a la que tiene menos variables. Entonces la que se pondría al final es la que solo depende de constantes. Entonces aquí tengo f de x, y, z, dz y luego dA. Entonces luego lo que tenemos que hacer, bueno, ya encontré esta integral y luego lo que hago es, bueno, el problema claramente lo tengo que pasar a coordenadas polares. Entonces en coordenadas polares sabemos algo sobre este diferencial de área. Este diferencial de área en polares, ¿a qué es igual? R por dr por d teta. Entonces ya vieron, ya para poder evaluar todo esto en cilíndricas, todas estas x's y y's que miran acá, las tienen que reemplazar por r por coseno de teta, y r por seno de teta, y bueno, el z se deja igual a z, pero igual lo voy a escribir. Entonces la idea, y esto es lo que tengo, lo que les compartí en este apartado, si tengo que el sólido E está proporcional, está escrito por medio de estas ecuaciones, bueno, el sólido E, el ángulo está entre dos constantes, el radio está entre dos funciones de teta. Yo creo que aquí puse H1, pero igual puedo poner R1, eso no cambia mucho el problema. Y luego nuestra Z está entre 1 y XY. Toda esta integral triple se simplifica a lo siguiente, y aquí sí se va a volver un poquito largo. Es un poquito largo de escribir. Entonces, digamos, ¿cuál es la variable que integro de último? ¿La teta, la r o la z? Sí, la teta, porque depende de constantes. Entonces aquí integro de alfa beta, luego integro de h1 teta a h2 teta, y luego integro de u1 x, y a bueno, esto está un poco al revés, de u1 x, y a u2 x, y, pero aquí hay algo un poco molesto,
como todo tengo que escribirlo en términos de r, teta y z, estas x's y estas y's las voy a tener que escribir como u1 r coseno. Entonces es un poco largo, la idea no es utilizar, pueden ver aquí que la idea no es utilizar esta fórmula, sino antes de plantear este problema ir viendo cómo se va simplificando cada una de estas superficies y funciones, incluso cómo se va simplificando el integrando y ya después uno aplica el cambio de coordenadas. Y si este es largo, el de esféricas es todavía más largo. Entonces aquí voy a tener r por dz. Aquí no voy a poner r de r porque la primera variable que estoy integrando es la variable z. Entonces aquí sería r de z de r de teta. Entonces todo esto es el cambio de coordenadas. Y aquí como pueden ver, esto es nuestro nuevo dB. Entonces algo que sí podemos contrastar acá. Y estas ecuaciones también en algún momento pueden cambiar un poco porque hay veces que digamos si el cilindro está acostado o está en diagonal, tal vez una de esas, la variable x o la y la mantenemos constante y la x y la z le aplicamos el cambio en polares como nos pasó en el problema del martes. Entonces varias veces puede que esto cambie un poquito si al ver que la proyección sobre otro plano nos está dando una región polar. Entonces habrían unos pequeños cambios. Entonces, como les decía, aquí una observación que hay que hacer es que en coordenadas cartesianas nuestro diferencial de volumen es de x por dy por dz. Porque aquí lo que teníamos es que queríamos encontrar el volumen de un cubo. Mide dy acá, mide de x acá. Y luego aquí mide de z. Entonces aquí tengo un cubo. En cilíndricas, esto se vuelve r de r por d teta de z. Y esto se debe que ahora aquí la figura que tengo al mantener, digamos, el radio constante, los ángulos constantes y dos planos horizontales constantes, nos queda una figura un tanto rara, que es lo que se conoce como ¿cómo le llaman esto? Una cuña o una caja cilíndrica. Entonces esta cuesta dibujarla un poquito. Entonces nos queda como casi como un cubo, pero pueden ver, y este se me quedó bastante bien, que suerte. Si esto cuesta que quede bien. Entonces digamos aquí tengo una cuña cilíndrica. Entonces la idea, si quiero encontrar el volumen de esta cuña, lo que tengo que hacer es, bueno, medir qué tan alto es. Entonces esto, su altura es dz. Luego, digamos, tengo que medir esta dimensión de acá. Y esta dimensión de acá, ¿cómo la mido? Como la diferencia de radios, porque recuerden que aquí está el primer círculo. Entonces este círculo es como un R1 y luego acá, digamos, está un segundo círculo R2. Entonces si calculo la diferencia entre estos, aquí tengo dr. Y luego el que sí cuesta ver un poquito más es cuánto mide esto. Yo creo que esto es, bueno, el largo. Este es el largo. Entonces, digamos, aquí tengo el ángulo teta. Entonces, si quiero encontrar este largo, lo que tengo que ver acá, bueno, aquí hay un pequeño ángulo de teta, pero como el radio es r, entonces esta parte de acá mide r por d teta, porque esto es el largo de un segmento circular con un ángulo de teta. Entonces este cuesta medirlo un poco, pero este es el que mide d teta. Entonces ya esta forma, digamos, si multiplico r de teta por dr por dz, obtengo el volumen de esta cuña cilíndrica. Y esto es lo que traté, por eso es que les compartí este dibujo. Tenía un dibujo más grande pero no sé qué se hizo. Es esta figura, que incluso acá con este dibujo en computadora todavía cuesta verlo un poco. Pero pueden ver aquí el de r de z y el que cuesta ver más es ese ángulo de teta y que esto es
no es el largo de un cubo, no es el largo de un sólido como un cubo, sino es algo torcido como un sector circular. Entonces aquí como pueden ver, digamos, esto es toda la teoría que hay con coordenadas cilíndricas y lo que vamos a hacer el resto de la clase es trabajar problemas sí, y aquí digamos tenía pensado solo hacer 3 ejercicios. Si nos queda tiempo en la clase podemos ver ahí en el libro qué problema interesante hay. Entonces vamos a considerar el sólido que está entre el paraboloide z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y el plano z es igual a 4. Entonces la idea es que ahorita vamos a bosquejar el sólido. Entonces aquí, digamos, a diferencia de integrales dobles, en algún momento en integrales triples sí vamos a necesitar hacer bosquejos. Pero como son bosquejos, digamos, la escala y todo eso, de ahí sí no vamos a estar prestando mucho detalle. Entonces vamos a bosquejar el sólido y su proyección sobre el plano XY. Porque este en algún momento puede ser un problema que si queremos encontrar el volumen de este paraboloide o la masa o cualquier otra cuestión, miremos como podamos utilizar, digamos, integrales triples cartesianas, pero tal vez eso no nos va a ayudar tanto. Entonces la idea es que, digamos, ¿qué sucede si trato de bosquejar este sólido? Digamos, hasta arriba voy a tener el plano, como se llama, z es igual a 4. Entonces, digamos, aquí voy a graficar solo este plano. Lo voy a graficar un poco más grande, ahí estamos. Entonces, digamos, aquí tengo el plano y ahorita lo tengo con líneas punteadas para que podamos ver exactamente cómo queda este paraboloide. Entonces la idea es que luego grafico el paraboloide. Entonces el paraboloide aquí va a ser una figura muy usual. La grafico acá, entonces aquí voy a estar intersectando al plano en este punto. Y luego esta la grafico acá. Yo creo que aquí vamos a intersectar al plano un poquito más arriba. Entonces la idea es que, digamos, como este plano tiene superficies, curvas de nivel, que son circunferencias, a la hora de que colisione con el plano, vamos a tener este tipo de figura. Entonces, digamos, aquí está, desde un punto de vista, digamos, estamos viéndolo muy, muy arriba. Entonces la idea es que, bueno, aquí estamos, el plano Z sí está aquí, el eje Z sí está aquí arriba. Aquí tengo Y. Y aquí tengo X y, digamos, aquí tengo el paraboloide. Y aquí tengo, digamos, mi plano. Entonces, cuando se intersecten el plano y el paraboloide, ¿qué figura, qué región voy a tener entre... Ajá, una circunferencia. O sea, en el peor de los casos voy a tener una elipse. Entonces la idea es que cuando baje todo esto al plano XY, mi región D va a ser un círculo. Y lo único que nos faltaría es el radio. Entonces, digamos, ahorita porque esto lo hice en cierta forma rápido, porque digamos, sé que cuando hay proyecciones tengo que buscar las intersecciones entre estas dos superficies. Entonces, si busco la intersección entre z es igual a 4 y z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, a que me quede igual la curva de intersección. X al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 4. Entonces aquí lo que nos queda que es una circunferencia de radio 2. Y de inmediato pueden ver aquí que ya está la sugerencia prácticamente de utilizar coordenadas cilíndricas. De 0 a 2 pi, ¿y por qué? Digamos, porque no mira aquí nada como que, bueno, está en el primer
en el primer octante o entre el primero y el segundo, o que hay aquí alguna otra intersección con x es igual a 0 y y es igual a 0. Si tuviera ese tipo de obstáculo, por ejemplo, x es igual a 0, entonces ahí sí ya solo nos quedaría yo creo que de 0 a pi. Entonces, muy bien, aquí ya tengo esto. Entonces la idea es que la proyección sobre el plano XY es un círculo o disco de radio 2. Y como dijo Rafael, R está entre 0 y 2 y el ángulo está entre 0 y 2 pi. Θ está entre 0 y 2 pi. Entonces esta es nuestra D. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos ahora a tratar de escribir este sólido por medio de los dos sistemas de coordenadas que tenemos ahorita. Entonces ahorita tenemos a nuestra disposición dos sistemas de coordenadas cartesianas y ¿cómo se llama esto? Y cilíndricas. ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar entre la fórmula de un cilindro y un cono? El cilindro es fácil porque el cilindro el radio es igual a una constante. Entonces aquí R es igual a 4, R es igual a 2, todo esto corresponden a cilindros. Mientras que con un cono vamos a tener que Z es igual a R. Entonces aquí, digamos, a medida que vaya cambiando el radio, va a ir cambiando también Z. Entonces lo que va pasando con esta ecuación, bueno, ¿cuál es el radio? Si el radio es 0, empiezo con un punto. Si el radio, cuando Z es igual a 1, el radio es igual a 1. Entonces este círculo se vuelve más grande. Cuando Z es igual a 2, R es igual a 2. Entonces se va volviendo más grande este círculo. Y si junto todas estas curvas de nivel, ya me queda el cilindro. Ahora el que sí va a costar diferenciar es, digamos, entre el cono y el paraboloide. Porque gráficamente nos va a quedar casi que lo mismo. Lo único es que el cono sí tiene, digamos, unas trazas que son líneas rectas, mientras que el paraboloide sí las tiene esas trazas verticales como parábolas. Entonces las ecuaciones van a ser similares y las gráficas también van a ser un poco más similares, pero el paraboloide va a ser más, como podemos decirlo, va a tener una forma más suave. No va a tener estas líneas rectas. Y aquí sí va a existir la derivada, mientras que con el cono no. Entonces, digamos, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora tengo que escribir el sólido E. Entonces, ahorita lo que tengo es que el ángulo está entre 0 y 2 pi. El radio está entre 0 y 2. Y Z, ¿entre qué estaría? Ajá, entre el paraboloide y 4. Entonces, digamos, esto está correcto. Pero ¿qué problema tengo acá? Aquí estoy mezclando los dos sistemas de coordenadas. Entonces aquí tengo R y θ, pero aquí tengo X y Y. Entonces lo que hay que hacer acá es expresar X al cuadrado más Y al cuadrado como R al cuadrado. Y cuando haga esta sustitución, que igual la pueden hacer ustedes de manera más extensa si sustituyen X es igual a R por coseno de θ y Y por R por seno de θ, y a la hora de elevar al cuadrado, todo esto nos va a dar simplemente R al cuadrado, o simplemente, como ya vamos a estar tan familiarizados que cada vez que vemos un X al cuadrado más Y al cuadrado, esto es igual a R al cuadrado, podemos hacer la sustitución casi que inmediata. Entonces, en cilíndricas, voy a tener que este sólido E consiste de todas las ternas ordenadas X, no, este es R, Y, R, θ, Z. R, θ, Z, tal que el ángulo está entre 0 y 2 pi, el radio está entre 0 y 2 y Z está entre R al cuadrado y 4. Ahora, si quiero expresar este
En cartesianas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar una descripción de esta región en cartesianas. Entonces tengo que despejar para y. Pero ¿qué sucede cuando despejo esta ecuación para y? Me queda una raíz cuadrada y para que la mantenga esta como función, tengo que expresarla por medio de dos semicircunferencias. Ah, obviamente es más fácil en cilíndricas. Sí, la región de integración tiene una forma como de círculo, de anillo o alguna figura polar, pero si tu región de integración te queda, digamos, un triángulo o un rectángulo o te quedan, digamos, como una región que está limitada por un y es igual a f de x y y es igual a g de x, entonces para este tipo de regiones sí es preferible utilizar cartesianas. Pero si son círculos, sí conviene cilíndricas. Entonces en cartesianas, ¿cómo nos quedaría esta descripción? Aquí x entre qué valores estaría. Ajá, menos 2 y 2. Y luego y. Ajá, entre estas dos curvas. Y luego la z. Entonces z estaría, no me quedó espacio, pero z estaría entre esta paraboloide y el plano horizontal. Entonces, como pueden ver, la descripción en cartesianas es mucho más difícil, no solo de escribir, sino también de ver, que la de cilíndricas. La de cilíndricas de inmediato uno puede armar el problema. La única corrección que tuvimos que hacer es escribir esto como un r al cuadrado. Y otra cuestión, si queremos integrar esta con triples lo podemos hacer sin ningún problema, pero si tenemos estos límites de integración complicados, posiblemente lo que nos va a pasar a la hora de evaluar esa integral, alguna de las integrales de las tres que tenemos que hacer, nos va a quedar un poco difícil de integrar, vamos a tener que utilizar sustitución trigonométrica y obviamente eso sí queremos evitar. Entonces, digamos, aquí el problema lo tengo muy abierto. Quiero evaluar esta integral triple. Y aquí no estoy encontrando un volumen, sino estoy encontrando más como una masa o alguna otra aplicación relevante en la física, digamos una carga total, un momento de inercia. Pero creo que ese momento de inercia no la voy a mencionar acá porque no vieron ese tema en física. Entonces tiene que ver más con estática y más con ingeniería mecánica. Entonces, digamos, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo la descripción de E. Entonces, digamos, si me voy por cilíndricas, mi dB es igual a R por dz por dr de teta. Y si me voy por cartesianas, tengo dx por dy por dz. Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Con cuál sólido se animan a trabajar? ¿Con este o con este otro? Son el mismo sólido. El de arriba, sí. Sí, el de arriba es prácticamente constante. O sea, aquí desafortunadamente no nos quedó constante, pero igual es trabajable. Entonces aquí lo que hago es que toda esta integral, bueno, a este le vamos a llamar m solo porque parece casi que un problema de masa. Pongo los límites de integración y cómo los voy poniendo, el que tiene menos variables al que tiene más variables. Aquí, como pueden ver, hay cierta indiferencia de integrar primero respecto a teta o primero respecto a r. Generalmente lo que hago es que la teta la dejo hasta el final. Hay unas curvas polares que ahí teta está en función de r, pero esas son un poquito difíciles de visualizar. Entonces aquí luego integro de r al cuadrado a 4, esta es la relevante, y luego solamente escribo z. La idea, si aquí hubiera tenido un x o hubiera tenido un y, ahí sí hubiera sido más interesante el problema, porque si hubiera tenido aquí una x,
el x lo hubiera tenido que haber reescrito como r por coseno de teta. Es que eso se les estoy diciendo que en este caso la densidad solo va aumentando a medida que estamos moviéndonos en el eje z. Entonces es un problema extraño de densidad. Pero piénsenlo tal vez como que tienen diferentes capas. Entonces hasta abajo está la capa más delgada y hasta arriba está la capa más pesada. Entonces aquí tengo z por r por dz por dr por dθ. Entonces lo primero que tengo que hacer es integrar esto. Entonces ahorita lo único que va a entrar en juego es que van a entrar en juego son estos límites de integración y la antiderivada de z por dz. El r ahorita va a estar como espectador. Entonces esta primera integral aquí es igual. Z al cuadrado partido 2. Voy a poner aquí z al cuadrado partido 2 y luego esta z la tengo que evaluar desde r a 4. Y luego aquí tengo dr de teta. Entonces, toda esta evaluación aquí nos queda igual. Sí. 8, sí, porque esto es 16 dividido 2 es 8. Y luego menos r a la cuarta. Partido 2. Entonces luego lo que voy a hacer es que de un solo voy a multiplicar por esta r. Entonces aquí tengo 8r menos r a la quinta partido 2. Y este problema lo tengo resuelto en el libro, no me recuerdo exactamente en cuál página, una 162 o 164. Sí, 165. Ahí lo tengo resuelto. Entonces ya digamos, en esta segunda parte lo que hago es ya de un solo encargarme de integrar esta función. Y aquí les tengo otras buenas noticias. Como pueden ver, esta función no depende de teta, esta r. Entonces casi que puedo integrar solo el producto de dos integrales. Y esto es una pequeña facilitación. Van a ver que esto lo vamos a estar usando de manera más frecuente. Pero solo porque afortunadamente aquí tenemos de 0 a 2. Si aquí hubiera tenido que este límite es de 0 a 2 por coseno de teta porque tenemos un círculo que no está centrado en el origen, sino que está centrado en otro punto, ahí sí no hubiera podido haber hecho esto. Entonces aquí tengo 8r menos r a la quinta partido 2 de r. Entonces ya podemos integrar. Aquí pueden de un solo decir que esto es igual a 2pi, lo pueden hacer casi que de manera automática. Aquí sí tenemos que hacer un poquito más. Entonces aquí ahora sí tengo que integrar estas dos funciones. Sí, 4r cuadrado. R a la 6 partido, creo que voy a poner 2 por 6. Mejor voy a poner 2 al cuadrado, 2 por 2 por 3. ¿Por qué lo quiero poner así? Porque van a ver que cuando evalúe de r es igual a 0 a r es igual a 6, hay unas pequeñas simplificaciones. Entonces luego aquí el problema ya prácticamente lo terminamos, solo tenemos que hacer estas evaluaciones que no van a tomar tanto tiempo, y por eso es que aquí, digamos, aquí se les permite usar calculadora porque en algún momento pueden hacer estas simplificaciones. 16, 2 a la 6 partido 2 es 2 a la 5, partido 2 es 2 a la 4, 2 a la 4 si mal no estoy es igual a 16. Entonces aquí ya vamos llegando a la respuesta. ¿Sí? Las integrales, estas son, ¿cómo se llama esta propiedad? Pero podríamos decir, digamos, tal vez integrales iteradas independientes. Entonces, digamos, si tenemos algo como esto, todos los límites son constantes. F de x por g de y por h de z de x de y de z. Sí, voy a llamarlo esto propiedad de integrales iteradas independientes. Aprovechándome un poco de notación de estadística. Entonces, si tenemos algo así, podemos hacer esto como un producto de la integral de f de x por el producto de la integral de g de y por el producto de la integral de h de z.
Entonces aquí saco un factor común de 16, aquí tengo 1 menos 1/3 y todo esto nos queda 64 pi tercios. Esto ya es un paso no tan relevante. Aquí como pueden ver, digamos, ¿qué fue lo más importante de este problema? El hecho de haber utilizado coordenadas cilíndricas. Porque si no hubiera utilizado coordenadas cilíndricas me hubiera tenido que ir por este problema. Y aquí pueden ver que la primera parte no es tan difícil. Nos hubiera quedado un 8 menos 1/2 de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero el problema es que ya si hubiera querido integrar esto respecto a dy, hubiera tenido que haber expandido eso y hubiera tenido ahí un x a la cuarta más 2 por x al cuadrado por y al cuadrado más y a la cuarta. Sustituyo y todo eso todavía se puede hacer, pero como aquí estos límites de integración de y están entre estas dos funciones, es posible que ya en el último paso, cuando quiero integrar respecto a x, hubiera tenido que haber integrado varias funciones por medio de sustitución trigonométrica. Y eso sí no es nada agradable. O sea, ahorita como han podido ver, lo que hemos tratado de hacer en la mayor medida es evitarnos la sustitución trigonométrica. Que en algún momento la pueden hacer y el problema es correcto y todo, pero si no es algo que yo esté, digamos, muy emocionado de hacerlo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el volumen del sólido. Entonces este volumen aquí es igual, por definición, ahora integral triple, ahora sí vamos a estar utilizando esta porque igual lo podemos hacer con una integral doble, haciendo la diferencia entre la superficie 4 y la superficie paraboloide 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Pero ahora esta forma es más bonita. ¿Y por qué ahora sí estoy utilizando esta forma de integral triple? Porque ahora la forma como estamos describiendo estos sólidos es ya estamos poniendo que las tres variables están entre dos curvas o dos números. Entonces la idea es que tenemos esta descripción y tenemos esta otra. Entonces digamos aquí cuál quieren usar, cilíndricas o cartesianas. Cilíndricas. Entonces si vamos a usar cilíndricas, lo único que hay que hacer es que hay que recordarse que db es igual a r por dz por dr de teta. Entonces como la descripción del sólido E ya la tenemos, 0 a 2 pi, r está entre 0 y 2 y z está entre r al cuadrado y 4, vuelvo a sustituir exactamente los mismos límites de integración y aquí digamos tengo la integral de 0 a 2 pi, la integral de 0 a 2 y la integral de r al cuadrado a 4. Entonces aquí ya solo tengo r por dz por dr de teta. Aquí pueden escribirlo esto como dr de z de teta, en cierta forma está bien, pero lo único es que recuerden cuál es el orden de integración acá. Entonces como la primera variable que voy a integrar es la z, por tal razón aquí aparece el dz y en la mayoría de casos así va a ser el orden con cilíndricas. Entonces digamos luego ¿qué hago? La primera integral que tengo que hacer es esta de acá. Y esta también en algún momento, digamos al margen o casi que de manera automática, pueden ver que esto es 4 menos r al cuadrado. Entonces tengo que evaluar z desde 4 a menos r cuadrado. Entonces muchos de estos resultados se obtienen de manera un poco automática. Entonces luego, digamos, ya nos queda esta integral. Como aquí tengo una r, este resultado de la primera integración lo tengo que multiplicar por r. 4r menos r al cubo de r por d teta. Y aquí, sí, digamos, podemos ver que otra vez hay independencia entre estas dos integrales iteradas. Entonces puedo hacer, digamos,
la integral a 0,2 pi de teta por esta otra integral. Entonces, y esta ya la puedo integrar. La integral de esta función aquí sería igual a 2r al cuadrado menos. Y luego evalúo r desde 0 hasta r es igual a 2. Muy bien, esto nos queda igual a 2pi. Y esto, ¿por qué lo concluyo casi que de manera automática? Porque si se recuerdan, digamos, cuando estábamos en cálculo integral y hacíamos integrales de este tipo, teníamos esta propiedad bien bonita con donde decíamos, bueno, tenemos un rectángulo de altura 1 y el largo es b menos a. Entonces el área de este rectángulo es b menos a. Ahora aquí estamos siendo un poco más generales. Bueno, aunque estos no sean constantes, igual. Límite superior menos límite inferior. Si tenemos dx, ahora si aquí tenemos un x o un z o otra función diferente, ahí sí tenemos que trabajar un poquito más para terminar de resolver esta integral. Entonces aquí tengo 2pi por 2 por, yo creo que esto es 4, esto es 8, menos 16 partido 4. Todo esto yo creo que nos queda 4 y todo esto es igual a 8pi. Entonces aquí tenemos esto. Entonces digamos, el tema de coordenadas cilíndricas no es un tema difícil. Lo que pasa es que sí, en algún momento hay personas que se emocionan con algunos problemas y ahí lo más difícil es la visualización del problema. Incluso un problema que es un tanto difícil es como encontrar el volumen entre la intersección de dos cilindros. Ese problema sí se tiende a volver un poquito... Y es difícil de visualizar porque primero, digamos, uno trata de ver, bueno, pero cuál es la intersección entre dos cilindros y queda así como que una región que tiene la forma como de un chocolatito o algo así, y luego hay que encontrar esas curvas de intersección y uno puede usar, digamos, coordenadas cilíndricas, pero creo que igual ahí sí hay unas curvas ahí de intersección que siguen siendo raíz cuadrada de una constante menos r al cuadrado y todavía a uno le queda un problema un poquito duro. Y aquí bueno, pongámoslo en minúsculas. El último ejercicio que tengo acá, pero por eso les decía aquí, yo creo que sí nos va a quedar tiempo para hacer un problema más, y D es el semidisco de radio 2. Tal vez un problema más interesante, centrado en el origen. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Evalúe la siguiente integral. Y este sí me gusta más para ver el cambio de coordenadas y todo. Entonces aquí digamos que hay de feo, que puedo realizar la primera integración sin ningún problema. Tendría que toda esa función es igual a x a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por este 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, pero ya luego si quieren encontrar esa integral doble, ese sí es un problema sumamente complicado de hacer con integrando en coordenadas cartesianas. Entonces la idea es, bueno, ¿por qué me voy a ir por las coordenadas cilíndricas? Solo por esta región, porque si aquí les pongo que D es un rectángulo, ahí el problema sí va a ser sumamente complicado y no vamos a tener ninguna forma bonita de simplificar el problema, a menos que a alguien se les ocurra reemplazar el rectángulo por secante de teta o algo así, que en algún momento alguien en uno de los laboratorios, yo creo que el 10, hicieron ese cambio bien interesante, expresar un rectángulo como una región polar. Entonces la idea acá, pero es que no dije que semidisco es el de arriba o el de abajo, es el semidisco derecho. Entonces digamos, si tengo el semidisco derecho, voy a tener esta figura.
Entonces la idea es que ahorita tengo que encontrar una descripción de este semidisco en coordenadas polares. Entonces con coordenadas polares, ¿a qué tengo que decir igual el radio? Ajá. Entre 0 y 2 y el ángulo. 3 pi medios. Bueno, entonces aquí ya tengo casi todo. Y luego lo que voy a hacer es que esta superficie la voy a escribir en términos de coordenadas polares. Entonces aquí tengo 9 menos r al cuadrado coseno al cuadrado de teta menos r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Entonces todo esto es igual a 9 menos r al cuadrado. Entonces aquí voy a tener que z está entre 0 y 9 menos r al cuadrado. Entonces el último cambio que tengo que hacer es que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, aquí como pueden ver tengo la ecuación de un cono. Sí, este es el izquierdo, sí. Sí, el derecho tendríamos entonces que integrar de menos pi medios a pi medios, sí. Entonces, bueno, aquí como todavía podemos corregirlo, hagamos esto. Entonces el derecho es este. Solo que aquí cambiamos un poco los ángulos. Pongamos de menos pi medios a pi medios. De un ángulo más pequeño a un ángulo más grande. Bueno, entonces es este, ¿ve? Nítido. Entonces ya que tengo todo esto, ¿cómo voy a simplificar toda esta integral doble? 0, no, bueno, esto es 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a poner aquí de a. Entonces todo esto se vuelve r. Todo esto de acá se vuelve 9 menos r al cuadrado. El de a, ¿en qué se convertiría? R por dr por d teta. Y luego esta integral doble la tengo que expresar como una integral iterada. Entonces todo esto es la integral de menos pi medios a pi medios. Y luego la integral desde el radio 0 hasta el radio es igual a 2. Y luego la integral de 0 a 9 menos r al cuadrado. R por dz por r por dr por d teta. Esto en cierta forma no es lo más correcto, porque todos los diferenciales tendrían que estar juntos, pero digamos entienden que digamos en algún momento pueden hacer una multiplicación de estas r's por un r al cuadrado. Pero si lo pongo así todavía estoy en lo correcto. Entonces lo primero que tengo que hacer es integrar esta función. Esta función no depende de z. Entonces la integral de esta función es r por z. Pero este es un r por z donde z lo evalúo de 0 a 9 menos r al cuadrado. Entonces todo esto nos queda como 9r menos r al cubo. Pero también recuerden que aquí tenemos otra r más. Entonces ya digamos en este paso puedo decir, segundo paso puedo decir la integral de menos pi medios a pi medios, la integral de 0 a 2, y luego todo esto es 9 por r al cuadrado menos r a la cuarta. dr por d teta. Entonces, como les decía, aquí otra vez tenemos independencia. Y aquí ya puedo integrar esto. Yo creo que esto es 3r al cubo menos r a la quinta partido 5. Entonces toda esta respuesta, ¿qué nos va a quedar igual? Pi medios más pi medios. Porque recuerden que es menos menos pi medios. 3 por 2 al cubo, que es 8, menos, yo creo que esto nos queda como 32 quintos,
Y aquí ya prácticamente terminamos. Y curiosamente en este problema, como tenemos simetría, casi que nos queda la misma respuesta, ya sea trabajando con el semidisco izquierdo que con el semidisco derecho. Para que este problema, si la simetría sea destruida, hubiera tenido que haber puesto aquí una Y o una X y ya tener un coseno y seno si nos cambia la respuesta. Entonces, digamos, esto sería todo. Yo creo que ya, a pesar de que hicimos pocos problemas, hicimos hicimos tranquilamente los 80 minutos. Pensé que me iba a quedar tiempo para más problemas, pero como todo esto es un tema nuevo y hay un montón de detallitos. Y son bastante grandes. Sí, son largos. Ahorita no se sorprendan que este tercer parcial solo haya 4 problemas. 2 de cilíndricas y 2 de esféricas. Entonces, ya el martes terminamos con esféricas. En teoría vamos a tener terminada el curso, pero como pueden ver, digamos, jueves, martes y jueves, los últimos 3 días, todo va a estar enfocado en tratar de descifrar estos problemas, porque hay varias variaciones. Ahorita se miran fáciles los problemas, pero ya cuando todos les dicen, bueno, está entre este sólido y este otro sólido, en fuente volumen, en fuente masa o lo que sea, ahí es cuando los problemas se complican porque uno no sabe, o peor, cuando digamos les doy test integral como esta, donde vieron, aquí no fue necesario graficar el problema, pero había que hacer un cambio de coordenadas. Y aquí en cierta forma ya está un poquito simplificado el problema, porque si hubiera querido no les digo cómo es esto, les pongo aquí las integrales dobles para esta región. Entonces todo eso hay que traducirlo a una figura en específico. Entonces, digamos, todavía no he llegado a esto, pero si por ejemplo llegan al último problema, del que está acá en la última página, en algún momento pueden tener un problema como este. Entonces ahí es donde cuesta ver más, bueno, tengo ahí un cilindro, tengo una esfera, o qué es lo que tengo acá. O por ejemplo este otro. Entonces si nos familiarizamos bien con las ecuaciones de esferas y de círculos, sí, esto es una esfera o esto es media esfera o un cuarto de esfera, etcétera. Entonces muchas gracias. Hoy faltaron varios. Yo creo que por los